Estimadas y estimadas profesoras y profesores, en esta oportunidad les vengo a presentar, en el marco de la unidad de promoción y la acción de acompañamiento docente, la siguiente diapositiva: cómo promover la motivación de los estudiantes en las clases virtuales, que probablemente sea una temática muy recurrente, no solamente en el trabajo en clases virtuales, sino que también es algo transversal al trabajo docente. Pero, como sabemos, hay que siempre considerar muy bien el contexto. Me voy a mover para acá y les voy a comentar algunas ideas principales en cuanto a los desafíos que implica esta crisis sanitaria que estamos viviendo hasta el día de hoy, a pesar de que las cuarentenas se han relajado en algunas comunas. Los niños y las niñas todavía siguen estudiando desde sus casas y probablemente eso vuelva mucho más difícil poder controlar eh, la motivación por los estudios. Así que para eso nos consta y estamos muy, no sorprendidos, la palabra, estamos muy eh, impresionados del trabajo que han hecho a partir del desarrollo y el manejo de nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza que implican de un día para otro empezar a trabajar, ya sea a través de videollamadas, a través del envío periódico de guías u otras alternativas que han empezado a desarrollar cada una de las comunidades educativas. Eh, Estas nuevas tecnologías, por, por cosas de acceso de recursos económicos, por ejemplo, o porque no son suficientemente universales, existen problemas de conectividad que son evidentes. Por ejemplo, no todas las personas en este momento es bastante razonable que prioricen, por ejemplo, comer o pagar la luz o el agua en comparación a pagar una cuenta de Wi-Fi, una cuenta de celular de datos móviles. Así que el problema de la conectividad es algo que siempre va a estar presente y más eh, con la familia de los estudiantes que nosotros trabajamos. Y además hay dificultades en los hogares porque los papás y las mamás o los apoderados tienen que sortear los propios desafíos y los propios obstáculos que le impone el autocuidado, la pandemia, además de eh, poder destinar un foco de su tiempo o parte de su tiempo en educar a sus hijos o ayudar a la educación formal de sus hijos, sabiendo que ese trabajo recaía principalmente en ustedes como docentes. Y todos estos elementos y muchos otros más pueden desembocar en una desmotivación que yo creo que a la luz de lo visto no es para nada no razonable. Bueno, probablemente los psicólogos siempre les digamos esto, y siempre que sus jefes también les dicen estas cosas, siempre es bueno poder partir con un diagnóstico con los estudiantes para poder saber cuáles son las preferencias en relación a, yo sé que hay cuestiones de priorización curricular que probablemente ustedes no puedan transar, pero hay cosas que quizá hay que uno le puede dar una vuelta, quizá alguna metodología de trabajo se pueda trabajar de forma un poco más lúdica, un poco más didáctica, o enfocar algunos de los contenidos de forma para que sea más interesante para los estudiantes. Nos imaginamos que ustedes hacen eso, por ejemplo, de forma conversada, de forma hablada, y les presentamos
en primera instancia estas dos alternativas que son Google Forms y SurveyMonkey para realizar encuestas. Nosotros como HPD les mandamos una encuesta hace un tiempo, esperamos que hayan recibido alguna pequeña retroalimentación de nuestra parte, porque es muy fácil de crear y es muy fácil de leer los resultados. Así que creemos que usar estas plataformas para hacer este trabajo de diagnóstico que permitiría, por ejemplo, hacer un sondeo de intereses, identificar opciones de conectividad, por ejemplo, no sé si lo hemos hablado en estas cápsulas, por ejemplo, quienes tienen internet ilimitado, quienes tienen solamente acceso a redes sociales, qué redes sociales cuentan, o si cuentan con correo electrónico, etcétera. Y quizás hacer un trabajo pormenorizado por asignatura. Que eso no se lo pedimos ni a los profesores jefes ni a los profesores tutores, sino que eso tendría que ver con un esfuerzo mancomunado. Y esto es para ver cómo llevar a cabo las clases, las evaluaciones, para poder evaluar estas posibles alternativas nuevas, o quizás no modificaciones sustanciales, pero quizás añadir algo novedoso que sea atractivo para los y las estudiantes. Y como mis compañeros crearon esta presentación, justo mostraron esta encuesta que nosotros les presentamos, que uno arma la encuesta en Google Forms por secciones. Por ejemplo, aquí nosotros pusimos una introducción, una imagen, algunos datos demográficos y preguntas obligatorias de selección múltiple. Uno puede hacer preguntas de respuesta corta, más larga. Google nos entrega varias opciones. Creo que tengo un video sobre eso, por si a alguien le interesa un poquito más indagar sobre eso. Nos puede dejar un comentario, nos escribe al ejecutor, ejecutora que trabaja en su escuela y nos lo hace llegar. Pero si no me equivoco, yo tengo un video de cómo crear encuesta en Google Forms. Bueno, vamos a revisar algunas herramientas digitales. Puede que algunas las conozcan por los autocuidados, por ejemplo, que son WordWall, Mentimeter, Mural, EducaPlay. La vamos a revisar. Aquí les dejamos los hipervínculos. Si ustedes aprietan aquí, se va a abrir. Por ejemplo, yo aprieto aquí y se va a abrir WordWall. Y disculpen que no tenía compartida toda la pantalla. Y ahí se abrió Word. Pero yo les quiero mostrar aquí en Microsoft Edge tengo todas las aplicaciones y con mis cuentas creadas. Vamos a partir con WordWall. Puede que quede un poco largo este video, pero prefiero que sea un poquito más largo, porque les quiero mostrar cómo poder ingresar a estas plataformas. Vamos a poner iniciar sesión. Puede que esto les salga en inglés, porque hay que poner wordwall.net/es. Ahí se aseguran que va a estar en español. O si no, lo modifican de aquí. Sync it with Google. Y vamos a poner mi correo. Y como yo ya tengo algunas actividades creadas, les voy a mostrar, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, seguramente en el autocuidado que ustedes ya han realizado, ya le ha tocado esto de la ruleta. ¿Y cómo funciona la ruleta? Vamos acá. Apretamos la ruleta. Y en la ruleta uno pone iniciar. Uno gira la ruleta y va a salir una pregunta. Ya. Ustedes saben y conocen alguna de estas preguntas.
Uno pone eliminar y puede así sucesivamente ir seleccionando, por ejemplo, distintos estudiantes para poder invitarlos a responder ciertas preguntas. ¿Y cómo se edita esto? Muy sencillo. Nos vamos aquí a editar contenido. Y, por ejemplo, si yo no quiero que esta ruleta sea autocuidado docente y quiero que sea una ruleta de contenidos de ciencias, yo pongo ruleta contenidos ciencias. Le cambio aquí instrucción y cambio aquí las preguntas, por ejemplo. Entonces pregunto, ¿cuál fue el principal descubrimiento de Albert Einstein? Y después aprieto aquí el listo y voy a tener mi resultado. Les voy a mostrar cómo funciona. Ok, creo que tengo esta ruleta en otro lado también. ¿Cuál fue el principal invento de Einstein? Para no alargar tanto video. Y por ejemplo, aquí yo puedo cambiar la imagen. Esto me va a aparecer por defecto. Este cuadrito pongo aquí y pongo Einstein. Y seguro que voy a encontrar a Albert Einstein. Vamos a poner aquí listo. Volvemos a la actividad. Y como ven, la primera pregunta que aparece aquí es ¿cuál fue el principal invento de Einstein? Y aparece la cara del científico. Así que, por ejemplo, esa puede ser una alternativa bastante entretenida de realizar. Uno puede cambiarle el tema, pero creo que no varía demasiado. Dice primaria, juego de cartas, que esto parece como la mesa de un casino, medianoche y juego televisivo, pero no hay mucha diferencia. Y les quiero mostrar eh, qué actividades se pueden crear. Creo que a mí me va a decir que ha alcanzado el límite porque es una cuenta gratuita, solamente se pueden tener 8 recursos. Pero no sé si serán como yo que tienen mucho correo electrónico, eso no es un problema. Por ejemplo, una de las correspondencias, rueda del azar, la ruleta que vimos recién, cuestionario, ahorcado, abre la caja, ordena por grupo, anagrama, aplastatopo, busca la coincidencia, sopa de letras, crucigrama, estallido de globo, reordenar, verdadero y falso, diagrama etiquetado, carta al azar, juego de concurso, palabras faltantes. Vamos a ver qué otra alternativa más tenemos aquí. Por ejemplo, en carta al azar, que esta así que no la voy a modificar, porque es una actividad que hacemos con los estudiantes que participan del preventivo. Por ejemplo, apretamos en repartir, apretamos la carta y sale una pregunta. Y justo salen los profesores al baile. ¿Cómo te llevas con los profesores de la escuela? Y cuando respondan los estudiantes, pasamos a la siguiente. Y si se nos acaban o nos equivocamos, ponemos mezclar y todas las cartas de nuevo al mazo. Y la última, el ahorcado, de las que tengo aquí listas para mostrarles. El ahorcado. Es un ahorcado medio extraño porque aparece por defecto ahora en juego televisivo, pero si yo pongo pizarra oscura, va a volver al formato habitual. Esta es otra de las actividades que realizamos. Características que nos distinguen de forma positiva. Si yo pongo la ñ, no tiene nada que ver, pero como yo sé que esta palabra es cualidades, voy a evitar que el monito empiece a aparecer. Pero para mostrarles cómo va
apareciendo el cruzado y vamos a hacer la última y ahí lo salvamos. Así que como ven, esta plataforma es bastante sencilla de utilizar. La única limitación es el tema de que si uno utiliza un recurso, después lo tiene que empezar a ir renovando. O si no, tendría que pagar. Y la suscripción es como de 4 libras esterlinas, así que no es tan barato. Espero que la aspiradora no se venda. Ya. Ahora vamos a continuar. Vamos a retornar aquí. Aquí aparecen las opciones de actividades que yo les mostré. Y como aparece aquí, posibilita crear actividades personalizadas para la sala de clases y distintos tipos de juegos o actividades bastante útiles. La siguiente que vamos a revisar va a ser EducaPlay, que puede que también la conozcan. Permite crear y compartir actividades multimedia con fines educativos y es súper fácil compartir con otros porque aparece el link o uno lo puede compartir a otras redes sociales. Aquí tengo EducaPlay. Y como iniciamos sesión, igual que la anterior, si tienen cuenta de Facebook o de Microsoft o de Google, como ustedes quieran. Vamos a usar nuevamente mi correo. No sé por qué quieren esto, pero vamos a darlo. Otro. Entonces ya lo miramos. Y aquí, no sé por qué, no me aparecen las actividades. Tengo la duda. Denme un segundo. Va a estar aquí. Aquí está. Sí, lo siento. Ya. Por ejemplo, en EducaPlay, ¿qué posibilidades tenemos? Está con el otro correo. ¿Qué actividad tenemos? Adivinanza, completar, crucigrama, diálogo, dictado, ordenar letras, ordenar palabras, relacionar columnas, video quiz, presentación, mapa interactivo, test, sopa de letras, relacionar y relacionar mosaico. Y yo les voy a mostrar las que tengo listas, porque si no este video va a quedar mucho más largo de lo que ya es. Les voy a mostrar pasar la palabra, pasapalabra, que puede que les toque enfrentar en algunos cuidados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar esto, nos molesta. Aquí apretamos para agrandar y aquí ponemos comenzar. Y aquí uno configura el tiempo, cuántos números de intentos, en función de eso aparecen los puntos máximos. Y por ejemplo en la A dice, persona que presta labores de colaboración a otros. Y yo si pongo por ejemplo ayudante, yo sé que esa palabra no es, me la va a tachar como negativa. En el lugar donde se tiene un número considerable de libros, yo sé que es biblioteca, lo voy a comprobar y como ven me la marcó positiva. Y la gracia es que uno no se equivoque para que el puntaje no disminuya. Así que uno aprieta saltar, como en el programa televisivo, saltar, saltar, saltar. Es preferible saltar que equivocarse. Vamos a saltar. Imaginemos que son muy temerosos y no vamos a volver a la A, porque la A ya nos equivocamos. Así que vamos a pasar a la C. Y les voy a mostrar cómo se realiza esta actividad. Esta le vamos a poner pasapalabra docentes.
Y aquí ustedes pueden poner cómo clasificar, por ejemplo, y tiene esto de qué curso, qué asignatura, no sé, como el lenguaje, de octavo básico. Y aquí, por ejemplo, yo pongo editar, pongo límite de tiempo, sí o no, como ustedes quieran. El límite de tiempo ustedes lo configuran aquí, por ejemplo, 400 segundos y lo pongo en 10 intentos que sean 8 errores. Sensible a mayúsculas, yo creo que no, pero insensible a acentos, eso yo creo que depende de la asignatura. ¿Y qué hago? En cada letra yo voy a tener que editar. Aprieto aquí y pongo empieza o contiene. Por ejemplo, empieza y aquí yo pongo eh, una palabra que contenga la A. Por ejemplo, antebrazo. Y aquí yo pongo, puedo poner una descripción de antebrazo, puedo poner una imagen de antebrazo o puedo poner una pista de audio que se puede subir o se puede grabar. Y así sucesivamente. Lo único que tienen que poner es las tres etiquetas de aquí. Por ejemplo, lenguaje, eh, y cuando, no sé por qué no sé, lengua, castellano. Ya, ahí tenemos varias etiquetas y cuando ustedes tengan todo esto listo, pueden apretar previsualizar y les va a salir cómo les va a aparecer el juego después. O sea que tienen 6 minutos 40 y máximo 8 intentos. Y para publicarlo y poder compartirlo, apretamos publicar actividad. Si tienen más dudas sobre cómo realizar esta actividad, nos preguntan. Porque si no, como les conté, nos vamos a alargar un montón. Bueno, vamos a seguir con la siguiente plataforma. Mentimeter. Puede que también la conozcan de algún autocuidado. ¿Cuál es la gracia de Mentimeter? Que permite interactuar y participar de forma muy dinámica con la audiencia. Pues les puede servir no solamente con los estudiantes, sino también con los apoderados, por ejemplo. Porque podemos mostrar resultados en tiempo real. Y eso es súper entretenido de realizar. Vamos a abrir. Aquí tengo mentimeter.com. Sync up. Sync up with Google. Ahora sí que mi cuenta del trabajo. Y por ejemplo, antes de ayer hice esta encuesta, autocuidado. Yo pongo encuesta docente. Creo la presentación. Y por ejemplo, me voy a marcar. Y por ejemplo, yo quiero ver un cortador. O estas nubes de palabras. Y, por ejemplo, podemos poner esto. Una palabra de apoyo para tus compañeros. Y yo puedo poner que seas una entrada por participante. Aquí, your question es una pregunta o la frase que quieran dar. Pueden poner también una descripción más larga. Eh, eso les va a aparecer, no aparece aquí, pero les va a aparecer a ellos. Y después lo vamos a ver. ¿Cuántas entradas por participante? Ya, lo vamos a dejar, por defecto aparecen 3, si no me equivoco, que lo movimos, lo vamos a poner en 4, solo para mostrarlo.
Y por ejemplo, ya, ¿qué tenemos aquí? Si solamente queremos hacer esto como una pregunta final, por ejemplo, una pregunta de inicio, apretamos Share, podemos copiar el enlace o podemos descargar un código QR, pero creo que puede ser un poco más engorroso. Y por ejemplo, ahora vamos a abrir con este otro navegador, con Safari, como si yo fuera otra persona. Y dice, y esto es como lo verían las otras personas. Una palabra de apoyo, como podrían animar a sus pares, y yo pongo eh, no sé, mucha fuerza, cariño, pensar en los seres queridos. Ah, ya, ya. Esa gente amada, eso me entra. Y eh, disfrutar el momento. Eh, ya. Y yo voy a poner submit. ¿Para qué? Para que después nosotros aquí podamos ver la representación gráfica de esto. Como ven, no se demoró nada en que los resultados que yo escribí hace 5 segundos se plasmaran en esta plataforma y como veo, una persona contestó. Así que, como ven, Mentimeter es una súper buena opción para, o incluso pueden descargar los resultados, como parece. Vamos a volver a la vista previa. Y la última aplicación que les queremos mostrar es Mural, que lo que hace es permitir elaborar y compartir murales digitales capaces de integrar todo tipo de contenido. Imágenes, texto, imágenes. Como ven acá es como, yo le había puesto en un momento, que era como un papelógrafo de otra época. Porque es algo muy grande en que podemos poner como posit, dibujos, escribir, hacer rayas. Así que, por ejemplo, una súper buena representación, como dice aquí, para hacer lluvia de ideas. Para no decir brainstorming. Ya. Y vamos a Mural. Mural, uno entra distinto. Ojalá que parece que me va a entrar. No. ¿Qué hay que hacer? Poner un correo. Vamos a poner mi correo. Y uno tiene una cuenta, una prueba de 30 días. A mí me reclamó que ya la tenía hace más días, pero me dijo, va a tener 5 días más. ¿Y qué hacemos? En All Murals, que es lo que la página por defecto que nos aparece, vamos a poner Create Mural. Y aquí ustedes pueden meterse a estas opciones predeterminadas, por ejemplo, estos gráficos mucho más complejos, o calendarios también, son como cuestiones para planificar o gestionar planificaciones súper grandes. Pero yo les recomendaría partir probando la aplicación en blank mural, o sea, con el papel en blanco. ¿Por qué? Vamos a ver dónde me quedo. Aquí abajito me puedo. Y vamos a ver las opciones que nos dan. Oh, y volví. Apreté. Ya, vamos a ver qué podemos hacer. Ya, la primera opción que nos da, text. Podemos escribir títulos. Eh, bienvenidos
Podemos escribir aquí porque es un mural muy grande. Como ven, todo esto es nuestro mural. Y nosotros estamos escribiendo el menú en una parte muy chiquitita. Podemos poner esto, un comentario, como un Word. Gracias por la bienvenida. Esto tendría sentido si yo no fuese la misma persona. Y esto es POSIT. Y hay POSIT. Primero en salud. Después la presentación. Y tercero, expectativas. Ya, y yo puedo mover esto, yo puedo mover esto. Y a pesar de que sean estos especies de POSIT de un tamaño predeterminado, 3x3, 5x3 y este circular, uno igual los puede agrandar. Porque como me pasó aquí en este de expectativas, fue muy chiquitito. Y se me achicó la letra y no es la idea, si también tenemos mucho espacio. Y por ejemplo aquí podríamos poner, les podríamos dejar, no, quizás de otro color. Vale, me equivoqué, lo voy a borrar. Este espacio para que muchas personas escriban, como, hola, soy Carlos, gracias por venir. Y aquí podemos checar el tamaño de la frente para que más personas escriban, o que cada persona ponga su post y pueden poner colores distintos también. Por ejemplo, para que no se pierdan los saludos y sepan que estos son saludos, podemos hacer esto. Ponemos esta flechita, no apreté de más. Un cuadrado también, y en el cuadrado podemos poner texto. Como ven, estas figuras geométricas también tenemos la posibilidad de poner. Podemos poner algunos iconos. No sé, por ejemplo, si queremos que este sea un espacio de conversación o de debate, puede ser una buena idea. Si queremos elegir ideas, podemos poner que esta es una buena idea, o quizá esta no es tan buena idea. Hay que tener cuidado con elegir susceptibilidades ajenas. Los frameworks son las áreas de trabajo. ¿Cómo podemos distribuir la hoja? Que puede ser en este formato concéntrico en líneas, con estos cuadros. O en este formato libre, como vimos recién. Mira, vamos a poner el formato concéntrico. Y, como ven, cambió un montón nuestro. Y yo creo que lo pusimos encima, de hecho. Ahora que lo pienso. Sí, yo creo que lo pusimos encima. Así que, al parecer, una buena idea partir con los frameworks al principio. Imágenes también, las podemos buscar. Vamos a buscar otra cosa por Cheers. Algo más así. Y podemos modificar la imagen, podemos recortarla. Esta opción no la tenemos disponible. Y podemos subir archivos también. Ya tenemos nuestro computador.
Vamos a ver. Por ejemplo, este PDF que estamos revisando. Por ejemplo, ahí quedó. Mm. Si yo lo abro, me va a permitir abrirlo en otra pestaña y vamos a tener toda la presentación. Así que, por ejemplo, podemos integrar, como vimos, estos posits, imágenes, videos no lo hicimos, pero incluso podemos insertar archivos en este mural y como vieron, este es un espacio muy chiquitito, muy chiquitito. No usamos ni siquiera un octavo, yo creo, del mural. Y para compartir tenemos que apretar Share e invitar a las personas o compartirles este visitor link. Y aquí les damos los permisos para que, por ejemplo, cualquiera con el link pueda editar o solo pueda ver. Ahí depende de lo que quieran. Bueno, vamos para arriba de nuevo. Y probablemente lo más importante en este tipo de trabajos, además de ir afinando poco a poco el conocimiento de estas plataformas, conociendo la recepción que tenga en los estudiantes o, por ejemplo, con los apoderados en caso de utilizarlo, porque así los chiquillos y las chiquillas se puedan sentir mucho más escuchados y partícipes de su proceso de aprendizaje. Porque creemos que, y yo creo que ustedes también, además de estar conscientes de eso, eh, eh, tienen, lo tienen más que claro, que cuando los chiquillos se sienten escuchados y escuchadas, las clases van a resultar mucho mejor. Y por último, otras cosas que generalmente les decimos, compartir estrategias con el resto del equipo docente, compartir estrategias de enseñanza y de evaluación que hayan tenido una buena recepción entre los estudiantes, por ejemplo, si alguno de ustedes utiliza otra plataforma o alguna de estas y les resulta bien, eh, o cómo partir una clase, cómo terminarla, eh, qué tipo de evaluación es la que más resulta, qué es más interesante, articular actividades con otros docentes y hacer trabajo en conjunto y probablemente algo que algunos de ustedes ya hacen, de poder trabajar en conjunto, estas ideas de trabajar en proyectos, que articulen varias asignaturas. Y creemos que este tipo de plataformas contribuyen y promueven el trabajo colaborativo no solamente entre los estudiantes, sino también entre compañeros y compañeras de trabajo. Así que eso, si tienen alguna otra plataforma que les gustaría que comentáramos, que les mostráramos, porque por ejemplo no les comentamos nada de Genially, por ejemplo, nos pueden comentar, nos pueden escribir, hoy nos gustaría que pudieran trabajar en esta, que nos mostraran esta, cómo funciona esta, me gustaría conocer más de esta plataforma. O si tienen alguna buena práctica, nos comentan y hacemos la coordinación. Eso, estimadas y estimadas profesoras, muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Chao.